Tras 2 años de intrigas y pujas políticas, retornó al cargo de rector de la Universidad Nacional el profesor José Ismael Peña, pero en medio de renuncias de altos directivos y de manifestaciones de protestas. Reemplaza a Leopoldo Múnera. ¿Por qué es tan polémica esta elección? ¿Qué tanto tiene que ver la carga política? Además, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que establece el nuevo aumento del salario mínimo, esta vez en acuerdo con gremios y sindicatos. De pasar, mantendrá el valor de 23,7%. Asegura que cumple los requisitos técnicos pedidos por el Consejo de Estado. Hoy es viernes 20 de febrero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo, edición fin de semana. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Comencemos por el tema del salario mínimo que nos ha concentrado en los episodios de esta semana. El presidente Gustavo Petro firmó el nuevo decreto del salario mínimo, lo hizo en acto público en la Plaza de Bolívar, en donde se encontraban las manifestaciones que el presidente había convocado precisamente para proteger el aumento original del salario mínimo que había el Consejo de Estado suspendido. Si bien todavía se siguen pagando los salarios aumentados, el salario mínimo al 23,7%, como lo estableció el decreto original de diciembre, la suspensión significaba encontrar una solución, así sea transitoria, antes de este próximo lunes. Así que el presidente, esto no significa haberlo presentado ya, pero sí lo firmó para que esto se convierta en un proceso en el que, dice el presidente, cumple los requisitos establecidos por el Consejo de Estado. El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026, no quise sobrepasarme, es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025. No echamos para atrás, firmamos y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes, acatando poniendo los estudios técnicos, científicos de la economía clásica en Colombia, obedeciendo la Constitución Nacional en su orden de salario vital. Hay que decir que el aumento del 23% significa estar 17,9 puntos porcentuales por encima de la inflación del cierre del año pasado, que fue de 5,10%, que es uno de los argumentos técnicos a los que debe responder. Dice el presidente en el decreto, estos indicadores fueron el insumo que permitieron incluir el criterio de inflación y de la preservación del poder adquisitivo por parte de los salarios, porque el documento señala que la inflación acumulada entre enero de noviembre y enero de noviembre de 2025 se ubicaba en 4,82%, mientras que el actual es de 5,3% y las expectativas para todo el año se situaban en ese momento en 5,3%. De la productividad dice que en medio de las mesas de concertación laboral llevadas a cabo en diciembre, presentó las cifras de productividad que registró un 0,91%, una productividad laboral por hora trabajada que quedó en 0,57%, lo que significa también hacer parte de esta misma medición. Entre otros argumentos está la contribución de salarios al ingreso nacional, que le da un total de 4,46%. El crecimiento del Producto Interno Bruto, que se situaba para el Banco de la República en las estimaciones en 2,9%, dice el presidente, lo que demuestra que los incrementos salariales por encima de la inflación han tenido un efecto positivo en el crecimiento económico del país. Y por último factor está el salario vital, que según la Organización Internacional del Trabajo, reuniendo
todo lo que significa sostener el hogar, un hogar de 4 personas, asciende a 2.982.000 pesos al mes. Dice el decreto, la canasta por persona para un salario mínimo 2025, aplicando la definición de salario vital, es de 711.750 pesos. ¿Qué pasará ahora? Pues que viene una evaluación del Consejo de Estado nuevamente para ver si cumple. Le consultamos a Daniel Hernández, redactor del diario Portafolio, el diario económico, sobre qué es lo que viene. Bueno, esa es una realidad con la que cerramos estos días, y es que pues, ya hay un nuevo decreto, se mantiene en el 23,7%, y tal vez esa sea la única certeza que tenemos los colombianos. ¿Y por qué? Porque ahora tendrá que el Consejo de Estado volver a analizar si ese 23,7 es válido, si se cumplieron los lineamientos, y acá pues vale la pena contar como las dos posiciones. Desde un lado, pues el gobierno dice, yo estoy sustentando jurídicamente, técnica y económicamente por qué debe darse un aumento del 23,7%, y dice, yo ya me reuní con los empresarios y ya me reuní con las centrales obreras, con los sindicatos, entonces ya cumplí las reglas, ya puedo volver a tener un decreto transitorio del 23,7%. Sin embargo, aquí hay arandelas, y es que, por ejemplo, pese a que el gobierno dijo que los empresarios apoyaban el aumento del 23%, los empresarios dijeron, no, nosotros no lo apoyamos, lo que pasa es que preferimos mantenernos en eso y no alargar la incertidumbre jurídica para el país. Entonces, aquí es donde hay como nuevamente ese limbo jurídico sobre el que el Consejo de Estado deberá decidir. Lo que dicen los analistas es que lo más probable es que ya esto se vaya así, que ya no cambie nada, porque pues recordemos que en este pulso que hubo, muchos colombianos se mostraron a favor del 23%, muchos empresarios dijeron que lo iban a mantener, entonces como buscando un mal menor y evitando una incertidumbre que de pronto altere un poco más el ambiente económico en el país. Lo que dicen los expertos es que posiblemente esto se mantenga ya y el 2025 quede con un aumento del 23,7%. Que si a futuro el Consejo de Estado, lo tumba, ya habrá que ver qué pasa. Recordemos que hay antecedentes donde en algún momento se tumbó y esto simplemente terminó en una modulación económica que no generó mayor cambio en la economía después del aumento. Entonces, ahí es donde, pues por ahora, decir a los trabajadores, las cosas no le van a cambiar, le van a seguir pagando el mismo 23,7, no les pueden pedir retroactivos, no les pueden congelar el salario. Ya de esta forma, lo único que queda es esperar la decisión de fondo del Consejo de Estado, y pues respecto a si esto es legal o no, este nuevo decreto es legal o no, pues hay un limbo jurídico sobre el cual el Consejo de Estado ahora debe entrar a decidir si se cumplieron o no las reglas que ellos mismos pusieron para este nuevo decreto. Un tema que parece exclusivo de la comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia cobra relevancia nacional, y es la posesión de José Ismael Peña de manera oficial como rector de esta universidad tras la sesión del Consejo Superior Universitario. Esto parece ponerle fin o zanjar un debate de 2 años que lleva la Universidad Nacional con este tema. José Ismael Peña se posesionó desde su casa de manera remota, mientras todavía ocurrían renuncias de funcionarios y altos representantes de la academia de la universidad. Asimismo, se retiraron de la sesión representantes de los estudiantes. Esto tiene un contexto mucho más amplio y una historia bastante larga que hablaremos con el subeditor de la sección Vida, el periodista Mateo Chacón, quien cubre los temas de educación. Bienvenido, Mateo. Pues sí, Carlos, muchas gracias por la invitación y sí, efectivamente, la jornada del día de este jueves fue muy importante para la Universidad Nacional porque significa el fin de una larga disputa legal que inició desde el mes de marzo de 2024, cuando se designó a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional, un hecho que generó rechazo en muchos estudiantes y que incluso
no recibió el apoyo del gobierno y de los representantes del gobierno en el Consejo Superior de la Universidad Nacional, y a partir de ahí una disputa que ha causado una gran inestabilidad administrativa en la universidad, y con lo que se espera que por fin termine. Mateo, recapitulemos un poco cómo comienza todo este debate, toda esta discusión que llevó a que la comunidad universitaria estuviera tan convulsa en torno a esta elección. Todo comienza el 21 de marzo de 2024, día en que el Consejo Superior eligió a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. En ese momento todos, como que se esperaba mucho la designación de Leopoldo Múnera. Múnera había sido el aspirante que había ganado en la consulta interna que hacen en la universidad para conocer la opinión de los diferentes estamentos, de los estudiantes, de los profesores. Sin embargo, esta encuesta que se hace no es de carácter vinculante, quiere decir que el Consejo Superior no estaba obligado a acatarlo, y se aprobó durante esa sesión un método para ir eliminando a los aspirantes. Eran 5 finalistas, y entonces se hacían varias rondas de eliminación, quedaban 2 al final y por esos 2 ya se votaba. En estas rondas de eliminación quedó eliminado Leopoldo Múnera y terminó siendo elegido José Ismael Peña, que en ese momento era el vicerrector general de la Universidad Nacional. En ese entonces la rectoría estaba a manos de Dolly Montoya. Como efectivamente no había sido el aspirante que había ganado las mayorías en la encuesta, pues generó mucho rechazo, sobre todo del movimiento estudiantil, y a partir de ese momento estalló un paro que duró 4 meses en los que la universidad no tuvo actividades académicas. Se tomaron varios edificios, como el Uriel Gutiérrez, que es la rectoría de la Universidad Nacional. Y bueno, todo esto derivó también en una demanda y luego también en una acción en la que el Consejo Superior, ya con nuevos integrantes, decide que no había sido legal la designación de José Ismael Peña por el método de elección, anula ese proceso, reinicia el proceso de designación y termina eligiendo a Leopoldo Múnera como rector, y a partir de ahí pues empiezan 2 demandas muy importantes que llegan al Consejo de Estado. Estas demandas terminaron resolviéndose hasta el año pasado con 2 fallos. El primer fallo declaró que sí fue legal la designación de José Ismael Peña, y el segundo fallo declaró la nulidad de la elección de Leopoldo Múnera. A partir de ahí, el Consejo Superior de la Universidad Nacional decidió que había una vacancia en el cargo y por ende convocó o nombró a un rector encargado, que es Andrés Felipe Mora, que era el vicerrector de Leopoldo Múnera, que estuvo en el cargo el 25 de noviembre del año pasado, aparentemente en una vacancia, porque decía que no tenía, que el fallo no obligaba a restituir el derecho al profesor Peña. Este profesor Peña, pues por ende, interpuso una acción de tutela, la cual en diciembre en primera instancia falló en su contra, pero esta semana, el día martes, si no estoy mal, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá declaró que efectivamente se le estaba vulnerando el derecho y ordenó al Consejo Superior Universitario volver a poner a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. De acuerdo, Mateo. Entonces se cumple el fallo, pero esto se produce en medio de detalles particulares. El hecho de que la firma, la posesión, se diera en la casa del señor Peña de manera remota, mientras todavía en las universidades, en la universidad se encontraba la protesta, las movilizaciones, y entre otros altos directivos de la universidad renunciaron mientras ocurría esto. Por ejemplo, Carolina Jiménez, la vicerrectora de la sede de Bogotá, y Andrés Felipe Mora, vicerrector general. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Porque pareciera que el rector se posesionara sin su universidad. Bueno, la designación de José Ismael Peña es en un momento difícil. Primero porque tiene en su contra el Consejo Superior. El Consejo Superior, que lo había elegido inicialmente en el año 2024, ha cambiado. Los representantes, las personas que están ahí en esos cargos el día de hoy, son los mismos que intentaron posteriormente dilatar esta posesión por medio de acciones judiciales o de interpretaciones distintas, por ejemplo, a los fallos del Consejo de Estado. Entonces, desde ahí ya parte con una dificultad muy grande,
porque pues tiene oposición mayoritaria dentro del órgano máximo de la Universidad Nacional, lo cual ya lo deja en desventaja. Pero adicional a eso, cuenta con muy poco apoyo del movimiento estudiantil. Digamos que en encuestas internas el movimiento estudiantil ha estado en contra, por ejemplo, de llamar, el movimiento estudiantil no, los estudiantes en general, de llamar a paro, pero las principales voces dentro del movimiento estudiantil, por ejemplo, ya convocaron a un paro por el momento definido hasta la semana entrante, cuando se definirá si entran en paro indefinido, lo cual interrumpiría nuevamente las actividades en la Universidad Nacional. A esto se suma que la reunión del día jueves, donde se acata este fallo que se realizó en la Hemeroteca Nacional, estuvo rodeada de muchas manifestaciones de estudiantes que estuvieron en el edificio por medio de pancartas, bulla y bueno, la presencia del movimiento estudiantil pues se hizo presente, y de hecho en la misma reunión muchas veces se escuchaba más las voces de los estudiantes, de los manifestantes, que de los mismos consejeros en la reunión. Todo esto impidió que Peña pues pudiera asistir a la Universidad Nacional para posesionarse, y que se armara una logística para que se posesionara en su casa. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar de una administración que, si bien se declaró legal, que si bien encontró que hubo ilegalidad por parte del accionar del Consejo Superior, pues tiene en contra a muchos sectores de esta población universitaria que seguramente van a dificultar su gobernabilidad? Mateo, ¿qué tanto esto tiene que ver con la polarización política en la que está inmersa el país? Porque vimos al ministro de Educación en su momento, el mismo presidente ha sido muy activo con respecto a este tema, y pues hay una corriente política en sí misma que cuestiona muchísimo este nombramiento de Peña. Esto es muy importante, y es precisamente el gran reclamo que se le ha hecho al gobierno, porque se ha considerado que ha habido una interferencia en la autonomía universitaria. Empezando porque la exministra Aurora Vergara, que en ese momento presidió el Consejo Superior donde se eligió a José Ismael Peña, se negó a firmar el acta, pues, el acta de esa posesión, de esa designación, y desde ahí hubo como interpretaciones de que no había sido legal por la falta de esa firma. Adicionalmente, durante su discurso de campaña en las universidades, el presidente Gustavo Petro había dicho que se mostraba favorable a un método de elección directa de los rectores en las universidades públicas. Esto no es otra cosa que hacer que las consultas que se hacen a los estudiantes y a los profesores sean vinculantes. En ese orden de ideas, el profesor Leopoldo Múnera era el que había ganado la encuesta a los estudiantes, y se pudo ver como el Consejo Superior, que de hecho tiene 3 representantes del gobierno, el ministro de Educación o el viceministro que lo reemplaza, 2 designados del presidente y el representante del CESU, que es el órgano superior de universidades, que también es un órgano del gobierno. Con 4 representantes del gobierno, este órgano se encargó precisamente de garantizar que este aspirante, que había ganado la mayoría en la encuesta, terminará siendo rector, que fue Leopoldo Múnera. Desde ahí se ha señalado a este Consejo Superior de interferir mucho en la vida universitaria, en especial el gobierno. Muy pocas veces se había visto que un presidente y un ministro de Educación de manera pública rechazara la elección de algún rector, como ocurrió en esta ocasión, y también es algo que hemos visto en otras universidades que también están pasando por problemas de pronto administrativos, como es el caso de la Universidad de Antioquia o la Universidad del Atlántico, donde el gobierno también ha puesto a su rector, ya sea de manera encargada o de manera directa, y no perdamos de vista que estamos en un contexto de elecciones. Estamos muy cerca de las elecciones presidenciales y de Congreso, y recordemos que los jóvenes, sobre todo los de las universidades públicas, fueron una importante fuerza de votación para el gobierno actual. Mateo, veíamos hace un tiempo la situación en la que estaban las universidades públicas económicamente, pero por ejemplo esto ocurre
luego de que en diciembre se reformara la Ley 30 de 1992, que significa modificación de la financiación de la educación pública, es decir, garantizarles más recursos a las universidades. Pero veníamos de ver cómo se habían reducido matrículas, inscripciones en las universidades públicas grandes, mientras por supuesto el gobierno ha hecho una gestión para abrir universidades públicas en diferentes zonas del país. Pero ¿cómo llega esto para la universidad pública como la Universidad Nacional? Bueno, en ese orden de ideas, la Universidad Nacional sigue siendo la institución de educación superior que más recursos recibe por parte de la nación. Recordemos que si bien se aprobó el año pasado la reforma de la Ley 30 que aumenta la base presupuestal de las universidades públicas, esta reforma empieza a regir desde 2027. Quiere decir que este año seguimos con como la misma base presupuestal de antes. Sin embargo, sí se prevé que a partir del próximo año esta base presupuestal aumente, eh, pero también recordemos un informe que sacó recientemente la Contraloría que muestra que de las 34 universidades públicas del país, solo una es sostenible financieramente y no es la Universidad Nacional, sino la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD, que es esta universidad virtual. Quiere decir que incluso con este aumento de la base presupuestal, las finanzas de la Nacional y de las demás universidades públicas continúan estando prácticamente en jaque. Sigue habiendo un enorme hueco fiscal. De hecho, en estos informes de la Contraloría se habla de billonario hueco fiscal, por ejemplo, en el fondo de pensiones de los profesores de la Universidad Nacional. Entonces, hay una situación financiera difícil que el gobierno, por medio de esta reforma, pues que también se aprobó en el Congreso, busca sanear un poco, pero que varios sectores, el SUE, que es el sistema universitario estatal que representa a todas las universidades públicas del país, ha dicho que igual sigue siendo insuficiente, porque recordemos que el hueco fiscal de todas las universidades públicas del país es de 18 billones de pesos. Esto es el equivalente a más de una reforma tributaria. Leopoldo Múnera, el anterior rector, quien es muy apreciado en la comunidad académica, hizo parte de momentos importantes de la universidad. Por ejemplo, tuvo que sortear ese golpe de opinión pública que significó acoger a las comunidades indígenas en el campus universitario, que también fue un tema de relevancia nacional en ese momento. ¿Qué legado deja Múnera en el tiempo que pudo estar como rector de la universidad? Y por supuesto, ¿qué viene? Bueno, tal vez el proceso más importante que dejó andando la administración de Leopoldo Múnera es este proceso de constituyente universitario que en su momento, desde que se propuso, generó mucha confusión porque logró incluso a ser confundido con un inicio de una constituyente a nivel nacional. Sin embargo, lo que está planteando es una reforma de los estatutos de la Universidad Nacional que no deja también de ser igualmente polémico. Este acto, si bien se declaró la nulidad de la rectoría de Múnera y por ende, en teoría, todas las acciones que esta rectoría haya hecho pues no son válidas. El inicio de la constituyente universitaria sí fue aprobado por el Consejo Superior, que es el órgano máximo, está por encima del rector, entonces está andando y va a seguir andando. Uno de los propósitos más grandes de esta constituyente es cambiar precisamente la manera en que se elige el rector y garantizar que sea más democrática y pues evidentemente que sea de manera directa, lo cual plantea varios riesgos de acuerdo a varios expertos que hemos hablado, porque haría de las universidades públicas y más aún de la nacional un fortín o un campo de batalla político, no solo por los recursos que implica, sino también por la participación de pronto de partidos políticos, porque ya se volvería literalmente un tema electoral. Los rectores ya no entrarían a postularse, sino entrarían a hacer campaña para ser elegidos por votos, y pues esto abre la puerta a muchas cosas. Y así como se elegiría el rector de manera democrática, pasaría lo mismo con decanos, vicerrectores de sedes y demás directivos de la Universidad Nacional.
Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Podcast El Tiempo.